Academia Shuchin. Una prestigiosa institución que alberga a la futura élite de la sociedad. Hijos e hijas de magnates empresariales, políticos e iconos culturales, todos reunidos bajo un mismo techo. La escuela era más que una institución educativa. Era un escenario. Un teatro cuidadosamente construido donde el estatus y el poder dictaban las relaciones, y donde incluso las interacciones más triviales podían tener consecuencias para toda la vida. Para un forastero, la sala del consejo estudiantil parecía un lugar de gobierno. Un santuario noble donde se reunían las mentes más brillantes de la escuela para forjar el futuro de la academia. Pero en realidad, era un campo de batalla. Una guerra de amor. Durante meses, el presidente Shirogane Miyuki y la vicepresidenta Shinomiya Kaguya habían estado enfrascados en una interminable lucha psicológica. Cada uno buscaba que el otro confesara primero sus sentimientos, pues hacerlo equivalía a admitir la derrota. Juegos mentales, manipulación, uso estratégico de terceros. Ningún truco era demasiado turbio en esta lucha. Habían calculado todos los factores posibles. Todas las variables posibles. Excepto uno. Un extraño completamente indiferente. Ayano Kiyotaka caminaba tranquilamente por los pasillos de Shuchin, con las manos en los bolsillos y una expresión tan vacía como siempre. Después de solo unas pocas semanas, ya había descubierto cómo funcionaba esta escuela. La jerarquía era sencilla. Los poderosos reinaban sobre los débiles. La influencia social importaba más que la inteligencia, pero esta era una herramienta útil para ascender. Los estudiantes allí no eran muy diferentes de los que había conocido antes. Ambiciosos, calculadores, pero fundamentalmente inconscientes de sus propias emociones. La mayoría de las personas no entendían realmente lo que querían. Confundieron la admiración con el amor. La obligación con el afecto. Incluso los individuos más racionales, al encontrarse en un territorio emocional desconocido, se volvieron ciegos ante sus propias contradicciones. Tomemos como ejemplo a Shirogane Miyuki y Shinomiya Kaguya. Lógicamente, ya deberían estar juntos. Su atracción mutua era dolorosamente obvia. Y, sin embargo, debido a sus egos, habían transformado lo que debería haber sido una progresión natural en una guerra a gran escala. Fue honestamente desconcertante. No es que le preocupara. Ayano no tenía ningún interés en sus juegos. No había razón para involucrarse. Su objetivo en Shuchin era simple: mantener una presencia discreta y evitar atención innecesaria. Desafortunadamente, eso resultó difícil. En el momento en que entró en la sala del consejo estudiantil, sonó la voz de Fujiwara Chika. Ayano Kun. El momento perfecto. Y así, sin más, fue arrastrado a otra de sus batallas. Ayano Kun. El amor es ineficiente. Historia original de Kinugasa Shigoi Akasaka, escrito por Alpha 08 capítulo 1. Ayano solo quiere observar. Ayano entró. Inmediatamente, Fujiwara Chika, la siempre animada secretaria del consejo estudiantil, lo notó. Ayano Kun. Gritó, agitando la mano con entusiasmo. ¿Qué momento? Necesitamos un desempate. ¿Un desempate? Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, notó las dos figuras sentadas en el centro de la habitación. Miyuki Shirogane estaba sentada en un lado de la mesa, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados pensando profundamente. Kaguya Shinomiya se sentó frente a él, su sonrisa era agradable pero inquietantemente aguda. Sus auras chocaron en el aire como dos señores de la guerra negociando un alto el fuego. Un movimiento en falso y toda la habitación explotaría. Ayano no tenía idea de lo que estaba pasando. Consideró darse la vuelta y marcharse. Pero ya era demasiado tarde. Miyuki levantó la vista. Ayano Perfecto. Puedes resolver esto. Kaguya ladeó ligeramente la cabeza. Sí, me encantaría saber tu opinión. Ayano parpadeó. ¿En qué exactamente? Fujiwara jadeó dramáticamente. No lo sabes. Llevan 30 minutos en esto. ¿Y? El presidente y el vicepresidente discuten sobre si es más romántico que un hombre le preste su chaqueta a una mujer o que una mujer le ajuste la corbata a un hombre. Ayano se quedó mirando. ¿Por qué? Miyuki se inclinó hacia adelante. Piénsalo, Ayano Que un chico le dé su chaqueta a una chica es un acto de altruismo. Una muestra de cariño. Un gesto de caballero. Los ojos de Kaguya brillaron. ¿Y qué hay del gesto íntimo de ajustarle la corbata a un hombre? Algo así solo se puede hacer cuando dos personas están cerca, muy cerca. Ayano giró lentamente su mirada hacia Fujiwara, esperando que ella le diera algún tipo de explicación lógica. Fujiwara simplemente sonrió. Soy del equipo chaqueta. Al revés, me da mucha vergüenza. Veo. Ayano consideró sus opciones. 1. Si se pusiera del lado de Miyuki, Kaguya nunca lo dejaría ir. 2. Si se pusiera del lado de Kaguya, Miyuki sospecharía aún más de él. 3. Si intentaba escapar, Fujiwara lo detendría físicamente. Solo había una solución. Bueno, dijo Ayano con expresión ilegible, creo que realmente no importa. Un latido de silencio. El aire cambió. Los engranajes mentales de Kaguya y Miyuki se detuvieron. Fujiwara parpadeó. ¿Eh? Ayano continuó, con la voz tan monótona como siempre. No veo por qué tiene que ser una cosa o la otra. Si un chico tiene frío, una chica puede prestarle su bufanda. Si una chica necesita que le ajusten la corbata, un chico puede arreglárselas. Al final, da igual. El campo de batalla se había derrumbado. Ninguna de las partes podría obtener ventaja de esta respuesta. Ayano había neutralizado toda la guerra. Miyuki lo miró fijamente. Espera.
Pero, la expresión de Kaguya se crispó. Eso es, Fujiwara, sin darse cuenta de la tensión, soltó de repente. ¡Guau! Esa respuesta fue tan inesperadamente brillante que casi me deja sin aliento. Y a juzgar por cómo se mueven, parece que ni siquiera su compostura pudo soportarlo. En ese preciso instante, Kaguya instintivamente levantó una mano para arreglarse el pelo, y su característico lazo negro y rojo se deslizó, cayendo al suelo justo al lado del pie de Ayano Koji. Al mismo tiempo, Miyuki, sobresaltado por el alboroto, jugueteó con su uniforme, desabrochando sin querer su aiguillete dorada. Siguió un momento de silencio. A pesar de todos sus cuidadosos cálculos, ninguno de los dos había previsto esto. Ayano Koji simplemente observó. Sin dudarlo, se agachó, recogió del suelo la cinta de Kaguya y, con su habitual tono inexpresivo, comentó: «¿Se te cayó esto?». Luego, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió. Miyuki y Kaguya miraron la cinta, luego se miraron entre sí, dándose cuenta de que ninguna había ganado. Ganador de la batalla de hoy: Ayano Koji. Bento. El bento, una parte sencilla pero crucial de la vida diaria, era más que una simple lonchera. Era una piedra angular cultural de Japón. Desde los asalariados más ocupados hasta los estudiantes más aplicados, casi todos dependían de un bento para su almuerzo. Algunos se tomaban el tiempo de prepararlo en casa, mientras que otros optaban por la comodidad de comprar en la tienda. ¿Y quién no? Siempre podían cenar en un restaurante familiar o en la cafetería de la escuela. Pero un bento no era solo comida. No, un bento era una declaración de intenciones, un reflejo de la habilidad, el cuidado y, a veces, incluso el cariño de quien lo preparaba. Se decía que el sabor de un bento casero dependía de las emociones de quien lo preparaba. Y, sin embargo, para la mayoría de la gente, un bento no era nada del otro mundo. Sobras del desayuno, unas cuantas guarniciones preparadas a toda prisa. A menudo era simplemente una comida práctica para aguantar el día. Pero aquellos que tenían el lujo de un bento preparado con genuino cuidado y devoción, esas personas eran una verdadera rareza. Ayano Koji-kun, El amor es ineficiente. Historia original de Kinugasa Shigo y Akasaka, escrito por Alpha 08 capítulo 2. Kaguya quiere comer. Vamos, solo un bocado. Vale. Ya una escena como esta, aunque poco común, no era del todo desconocida dentro de la prestigiosa Academia Shuchiin, la escuela a la que las familias más ricas e influyentes de Japón enviaban a sus herederos. Un niño y una niña, sentados juntos, compartiendo una comida y alimentándose mutuamente de sus loncheras, era una imagen que solo podía asociarse con tres tipos de relaciones: familia, amigos cercanos, o amantes. ¿Sí? Compartir comida fue, en todos los sentidos, un gesto íntimo. Y Shinomiya Kaguya lo encontró completamente inaceptable. Incorrecto. Su voz aguda cortó la atmósfera tranquila de la sala del consejo estudiantil, lo suficientemente fuerte para que cualquiera que pasara pudiera oírla. No tienen ningún sentido de la dignidad, exclamó, agarrando su taza de té con tanta fuerza que fue un milagro que no se rompiera. Shirogane Miyuki, sentada frente a ella, arqueó una ceja. ¿Sigues pensando en eso? Los estudiantes de la Academia Shuchiin deben comportarse con elegancia y decoro, declaró Kaguya con expresión severa. Coquetear tan abiertamente, es absolutamente vergonzoso. Miyuki se recostó en el sofá, frotándose la sien. Creo que estás siendo un poco dramático. Hasta donde él podía ver, no había nada intrínsecamente inapropiado en compartir comida. Claro, la pareja con la que se cruzaron en el patio había sido demasiado cariñosa para un ambiente escolar, pero no era precisamente escandaloso. La reacción de Kaguya parecía excesiva. Hablar de comida me dio hambre, así que comeré mi almuerzo aquí, dijo Miyuki, sacando una caja de bento envuelta cuidadosamente en tela de su bolso. Ah, ¿sí? ¿Trajiste tu propio almuerzo hoy? La irritación de Kaguya se desvaneció, reemplazada por curiosidad al acercarse. Sí. El abuelo me envió un montón de verduras del campo, así que pensé en llevarme mi propio almuerzo por un tiempo. Dejó la caja sobre la mesa, deshaciendo el nudo del envoltorio. Puede que no se vea muy bien, pero confío en su sabor. Y entonces, el momento de la revelación. La tapa se levantó y el mundo de Kaguya cambió. Esto era un bento. Sus almuerzos siempre habían sido elaborados meticulosamente por chefs de talla mundial, y se los entregaban en elegantes cajas lacadas a la temperatura ideal. Cada comida era una obra maestra de equilibrio, nutricionalmente perfecta, exquisitamente presentada y elaborada con ingredientes de la más alta calidad. Ese era el único tipo de almuerzo que Kaguya había conocido. Pero esto, verduras hervidas, ciruelas encurtidas, una hamburguesa, una tortilla enrollada, salchichas de pulpo. El tiempo se ralentizó hasta casi detenerse. Ella solo pudo observar mientras Miyuki tomaba un pequeño paquete de furikake y lo abría con gracia casual, permitiendo que copos secos de huevo y algas cayeran sobre el prístino lecho de arroz blanco que se encontraba debajo. Para Kaguya, fue como presenciar la primera nevada de la temporada. Una belleza sencilla y sin adornos. Un tipo de almuerzo que nunca había conocido. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Y de repente, ella quería darle un mordisco. Kaguya lo quería. La salchicha con forma de pulpo. En el momento en que lo vio, un anhelo desconocido pero innegable se arraigó en lo profundo de su corazón. Un añadido tan sencillo, casi infantil, a una comida, y, sin embargo, le atraía. Pero no. Una señora de la familia Shinomiya no mendigaba comida. Su orgullo, su dignidad, su propia existencia de joven refinada de la alta sociedad jamás permitirían tal desgracia.
Y así se mantuvo firme, encerrando este deseo en lo más profundo de su alma. Pero entonces, oh, presidente, ¿trajiste tu propio almuerzo hoy? La llegada de una fuerza no deseada rompió el delicado equilibrio. Fujiwara chica. Un agente del caos. Un ser que actuaba por impulso, no por razón. Pero hoy, ella no estaba sola. Arrastrado por su incansable energía estaba Ayanokoji Kiyotaka. Un estudiante tranquilo. Insignificante, desapercibido. El tipo que no debería haber tenido nada que ver con la locura que se desataba ante él. Y aún así, él estaba aquí. Contra su voluntad. Obligado a otro conflicto sin sentido. Ah, sí, mi abuelo me envió un montón de verduras, así que pensé en preparar mis propios almuerzos por un tiempo, respondió Miyuki casualmente, tomando otro bocado de su comida. Chica se inclinó más cerca, inspeccionando su bento con la curiosidad de ojos abiertos de un niño. Vaya, salchichas de pulpo. ¿De verdad las hizo usted mismo, presidente? Sí. Son fáciles de hacer si los cortas justo antes de freírlos. Qué bueno. ¿Me das uno? Una petición sencilla. Y, sin embargo, en la gran zona de guerra que era el corazón de Kaguya, esto fue un acto de traición. Un crimen. Miyuki, completamente inconsciente de la mina que estaba pisando, tomó casualmente una salchicha de pulpo y se la entregó a Fujiwara. Ella lo aceptó sin dudarlo, se lo metió en la boca y lo masticó felizmente. El mundo de Kaguya se congeló. Ayanokoji, que había estado observando en silencio, se dio cuenta de inmediato. La expresión de Kaguya se ensombreció. Su mirada, aguda y fría, se fijó en Fujiwara como un depredador acechando a su presa. Esto estuvo mal. Y Miyuki, completamente ajena a todo, estaba a punto de empeorarlo. Ella debe pensar que mi bento es patético. Por supuesto. Comparado con las comidas gourmet a las que estaba acostumbrada, su almuerzo sencillo y casero debía de parecer absolutamente miserable. Tenía que demostrar lo que valía. Decidido, Miyuki tomó su termo. Kachak. La tapa se levantó, revelando el cálido aroma de la sopa de miso. Una comida adecuada no está completa sin una sopa de miso caliente, declaró. Ayanokoji actuó. Antes de que Fujiwara pudiera involucrarse más, Ayanokoji abrió silenciosamente su propio bento. Una comida sencilla pero nutritiva. Salmón a la parrilla, verduras al vapor y un onigiri de forma perfecta. Fujiwara, todavía en modo gorrón, se animó de inmediato. ¡Guau, qué rico se ve! Ayanokoji-kun, ¿me das un mordisco? Ayanokoji, sin levantar la vista, respondió en un tono tranquilo y neutral. ¿Dónde está tu bento, Fujiwara? Fujiwara, sorprendido, parpadeó. Ah, olvidé traer uno hoy, ya veo, respondió Ayanokoji. Entonces supongo que tiene sentido que pidas comida. No había sarcasmo en su voz. Sin burlas. Solo una simple declaración de hechos. Y aún así, de alguna manera, Fujiwara se sentía culpable. Miyuki parpadeó, sintiendo una oportunidad. Bueno, ya sabes, dijo, recuperándose de sus dudas, no me importa compartir. Preparé suficiente para mí, pero siempre es agradable cuando podemos disfrutar de la comida juntos. Sonrió y la confianza volvió a su voz. La expresión de Kaguya se suavizó ligeramente. Así, sin más, la situación cambió. Miyuki, en lugar de parecer un idiota tratando desesperadamente de demostrar su valía, ahora parecía considerado y generoso. ¿Y Ayanokoji? Él simplemente volvió a comer su comida. Crisis evitada. Debería haber terminado allí. Pero entonces, Fujiwara, todavía sintiéndose desvergonzado, tomó una cuchara y estaba a punto de sacar una porción de sopa de miso del lugar exacto donde Miyuki acababa de comer. Una acción casual. Un gesto sencillo. Y sin embargo, antes de que la cuchara de Fujiwara pudiera hacer contacto, la mano de Ayanokoji la interceptó rápidamente. Un movimiento casi invisible, preciso, controlado y sin esfuerzo. Fujiwara parpadeó. ¿Eh? Ayanokoji, todavía sosteniendo la cuchara, la miró. Sería mejor si lo tomaras desde otro lugar, dijo con voz neutral. ¿Eh? ¿Por qué? Ayanokoji permaneció en silencio por un segundo. Luego, con total indiferencia, dijo, es cuestión de etiqueta. Una pausa. Fujiwara, sorprendido, asintió lentamente. Ah, sí, supongo que tienes razón. Luego, sin pensarlo dos veces, tomó algo del otro lado del recipiente. Los puños apretados de Kaguya se relajaron. La tensión desapareció antes de poder explotar. Miyuki, completamente inconsciente del desastre que acababa de evitarse, continuó comiendo en paz. Cuando terminó el período del almuerzo, Ayanokoji silenciosamente hizo una nota mental. La próxima vez, se aseguraría de comer en otro lugar. El resultado de la batalla de hoy, la victoria impecable de Ayanokoji, arregló todo, perdió la paz.